Hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mariano, trabajo en el equipo de implementación del Departamento de Informática en Salud. Nos dieron hace 2 años aproximadamente la gestión del proyecto de sala de chat y chatbot. Empezamos a trabajar con José. Y uno de los puntos principales que pusimos es mantener, digamos, un canal de comunicación para atención de pacientes 365 días del año, 24/7, dando una respuesta rápida y concreta, mejorando la experiencia del mismo con la institución. Digamos, a partir de ese objetivo, lo que definimos fueron un par de fases para ese proyecto, cómo llegar, digamos, de una sala de chat normal a transformarlo en un bot. Y dentro de esas fases lo fuimos dividiendo por dominios. Dominios me refiero a lo que es las líneas o las verticales que están dentro del hospital italiano. Y empezando por un... ¿Okay? No se ve, ¿no? No. Y empezando por un producto sencillo, con un operador, digamos, en el otro extremo, pudiendo tomar, digamos, todo lo que son los pacientes para ser atendidos, un horario part-time, una cola de llegada, de entrada y salida. Y la segunda fase, empezamos a agregarle más funcionalidad, agregándole valor a lo que es el proyecto en cada una de esas líneas y a su vez con esa información poder alimentar lo que es el bot. Fase 2, encuesta de satisfacción, consolidamiento, buen entrenamiento para el bot. Y ya en la fase 3 es donde ya saltamos a bots de una cobertura de 24 horas dando respuesta a los pacientes. Y ya la fase 4, que todavía no está desarrollada, es poder sumar nuevos canales de comunicación, Facebook, Telegram, Instagram. Esto es un poco como se ve en la actualidad cuando queremos hablar por una sala de chat normal dentro del portal. Acá es en una landing page de plan de salud, de una campaña. Esto es como ve el operador, la conversación ya finalizada, para poder retomarla, ver los datos del paciente, la conversación que tuvo, y poder sacar estadísticas. Y bueno, ahora le muestro, va a seguir José con lo que es la parte técnica, digamos, del producto. Hola, buenos días. Bueno, la idea general es que un bot, es decir, un agente virtual, un agente de software, puede realizar un conjunto de tareas que alivian, digamos, la carga que puede tener determinados sectores. Y por otra parte, como dijo Mariano, puede atender todo el tiempo. Una de las dificultades para tener un bot es que haga lo que tiene que hacer como tiene que hacerlo. En particular, uno puede pensar, bueno, hemos conocido asistentes virtuales, si se quiere, de distinta forma. Los contestadores automáticos son asistentes virtuales que nos llevan a uno por un camino para hacer una serie de opciones, y no es eso justamente lo que queremos. Lo que necesitamos es un asistente virtual que actúe como una persona. Que el interlocutor sepa que no es una persona, para saber las limitaciones del asistente virtual. Y dadas esas condiciones, en general, los interlocutores de un bot aceptan, digamos, relacionarse, interactuar con el bot. El bot no solo tiene que dar información, sino tiene que ser capaz de ejecutar una serie de acciones que resuelvan una situación. Por ejemplo, dar un turno, por ejemplo, dar información acerca de un saldo en la cuenta, por ejemplo, dar información acerca de un resultado, etcétera, etcétera. ¿Dónde se pueden poner los bots? Se pueden poner en múltiples lados, siempre teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones que puede tener el bot, qué tipo de información puede necesitar y si va a resolver el problema para el cual está planteado o no.
En algún momento, un alumno mío de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales había desarrollado un bot que imitaba al Diego. Esencialmente lo que hacía era parecerse al Diego y dar una serie de respuestas. El bot más viejo, no sé si ustedes lo han escuchado hablar de él, es un bot que se hizo en los 50, que se llamaba ELISA, ELISA con Z. ¿Alguien escuchó hablar de ELISA? Bueno, ELISA, el bot más viejo, era un psicólogo. Entonces, en base a un conjunto de frases, de golpe el psicólogo respondía, ¿me puede hablar un poco más de su madre? O ¿por qué le molesta eso? Etcétera, etcétera. Claro, dado que lo que tenía que representar o lo que tenía que hacer era relativamente simple, podía pasar lo que se llama el test de Turing de simular un humano. Nosotros no queremos que el bot simule un humano, ¿sí? Digamos que los bots tienen ventajas y desventajas. Y vamos a empezar por las desventajas. Si el bot está mal diseñado, el 70% de las personas que han interactuado con el bot no lo van a volver a usar. ¿Sí? El que interactúa con un bot prefiere saber que está actuando con un bot, o sea que no tenemos que simular que es un humano. El 50% va a estar molesto cuando el bot pretende que es un humano y se da cuenta de eso. Nosotros acá en particular tenemos una dificultad adicional. La gran mayoría de las tecnologías para hacer un bot están en inglés. Para hacerlo en español es más difícil. Pero tiene sus ventajas. Un bot independiente de plataforma se puede conectar con distintos medios. Es decir, un bot lo podemos conectar con la sala de chat, lo podemos conectar con Facebook, lo podemos conectar con WhatsApp, lo podemos conectar con Telegram, con cualquier plataforma que tenga un, digamos, diseño para entablar un diálogo, ¿sí? Que es una interfaz simple y conocida. Cualquier usuario hoy en día, aún los usuarios adultos, usan WhatsApp, ¿sí? Y es usable en múltiples situaciones. Digamos, dentro del hospital hay múltiples situaciones donde uno puede meter un bot para resolver un conjunto de problemas que de golpe el humano también puede resolver, pero le pueden llevar más tiempo, pueden dar más dificultad y pueden dar un resultado bueno. Y una buena cantidad de personas aceptan comunicarse por este medio. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un bot? Un bot es uno de los problemas principales de inteligencia artificial. Es decir, un bot que actúe como un humano, aunque no simule ser un humano, es uno de los desafíos más viejos de la inteligencia artificial. Se ha llamado el test de Turing. ¿Ustedes han escuchado hablar de Alan Turing? Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de un bot? Esencialmente tenemos algo que se llama procesamiento del lenguaje natural, NLP o PLN, y en dos aspectos. El procesamiento del lenguaje natural, que puede ser por voz o que puede ser por texto, y en este caso estamos hablando por texto, pero un bot puede tener una interacción por medio de la voz se reconoce y se pasa a texto, digamos, uno podría tener un bot que interactúe por teléfono, pero eso es una capa diferente y adicional, ¿sí? Entonces, necesitamos algo que entienda el lenguaje. Que entienda el lenguaje más o menos como lo entendemos nosotros. Y que a ese lenguaje le dé una idea semántica. Y también necesitamos algo que genere lenguaje, es decir, que hable como nosotros, ¿sí?
Esta parte es más fácil de hacer, en general, la generación, y la parte de entender es la más difícil. Y, bueno, ¿cuál es la arquitectura que tiene un bot? El bot se tiene que comunicar con una plataforma para entablar el diálogo, que puede ser la sala de chat, puede ser WhatsApp, puede ser lo que sea. Tiene que tener la entrada de texto y entenderla, ¿sí? Dentro de esta entrada de texto puede tener la información personal que le puede venir por la omnicanalidad como contexto, ¿sí? Y esa entrada de texto y la información adicional que puede tener el bot se genera el motor de diálogo, le va al motor del diálogo, ¿sí? Y el motor de diálogo lo que va a hacer es, va a decidir cuáles son las acciones que tiene que tomar y comunicarse con servicios, con la base de datos, con el conjunto de otros proveedores de información que están dentro del italiano, de la misma forma que se comunica por medio de algún tipo de interacción un operador, ¿sí? Y una vez que obtiene esa información, le da la respuesta al usuario, la respuesta adecuada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todo esto ha sido desarrollado dentro del hospital, y este desarrollo dentro del hospital usa herramientas que son open source, y esencialmente para entender el lenguaje natural necesitamos que la máquina entienda algo que se llama intentos, es decir, qué es lo que necesita el usuario, ¿sí? Y otra cosa es las entidades, de qué está hablando el usuario, ¿sí? Y todo eso tiene un conjunto de cosas técnicas que implican partir el texto en pedacitos, hacer análisis sintáctico, como ustedes hacían en la primaria y en la secundaria, ¿sí? Y en base a eso, entender qué es lo que se tiene que hacer. Esto es como luce un motor de diálogo por adentro. Este es un motor de diálogo real generado con nuestra arquitectura. Para hacer este motor de diálogo, si se tiene que hacer manualmente, no es factible. Otro ejemplo de motor de diálogo que tenemos, ¿sí? Estos son dos de los desarrollos que estamos haciendo. Esto está generado automáticamente por la infraestructura que tenemos. Y ahora, ¿cómo se genera eso que se llama máquina de estados en computación? ¿Sí? Se genera con pedacitos. Estamos en una situación previa con una serie de acciones. El usuario me dice lo que quiere, le reconozco qué es lo que quiere hacer, cuáles son las entidades que hablan. Estoy parado en alguno de esos puntos que ustedes ven ahí, a eso se les llama estados, ¿sí? Y en base a eso se decide cuál es la respuesta del bot. Todos estos pedacitos conforman lo que va a ser el bot posteriormente. Y acá tenemos un ejemplo de diálogo, ¿sí? Real. Este ejemplo de diálogo real es de uno de los desarrollos que estamos haciendo, el desarrollo para que pueda reservar, cancelar turnos. En este momento estamos usando los mismos servicios para este desarrollo que están en el portal de salud. El bot no tendría, digamos, otro tipo de acciones adicionales a las que tiene el portal de salud. Yo estoy logueado en este momento como usuario, como pueden ver, y le estoy pidiendo al bot que se presenta como bot. Disculpen, pero esto es un desarrollo todavía muy, un momento muy bruto, digamos, no está como para presentar, hay faltas de ortografía, hay una serie de cosas, ¿sí? Y digamos la parte de usabilidad de cómo presentar el texto todavía no está bien hecha, pero sí lo que estamos testeando es que el bot haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces yo le estoy pidiendo al bot que quiero un turno con el doctor mayor, con el cual yo me atiendo, ¿sí?
Y el bot me contesta, como Mayorga hay más de uno, ¿sí? ¿Con cuál de los dos doctores Mayorga quiero ser atendido? Me pide que indique cuál de ellos. Yo le indico por número, porque ahí para facilitar las opciones puedo poner un número, también puedo poner el nombre, si le hubiera contestado Luis hubiera entendido lo mismo, y me dice dónde me quiero atender. La única opción que está para atender con el doctor en este caso es la sede del Hospital Central. ¿Sí? En este caso pido, el bot me pregunta para cuándo quiero el turno, yo le contesto el próximo martes y bueno, me da como resultado que entendió que el próximo martes es tal fecha. ¿Sí? Digamos, hasta donde lo hemos testeado, digamos, hace lo que tiene que hacer. Hay algunas dificultades todavía dentro de lo que estamos haciendo que no entienda algún tipo de fecha como está presentado, porque para esto tenemos que tener un interpretador de cómo se dan las fechas, pero digamos, en este momento este bot es el que está más avanzado en cumplir lo que tiene que hacer, dadas las expectativas que puede tener un usuario. Y, digamos, estamos en una etapa de refinamiento de cada uno de los elementos como para poder desarrollar. De vuelta, así como podemos tener bots en distintos lugares. Para tenerlos en los distintos lugares tenemos que entender primero que nada cuáles son las necesidades. Hacer un desarrollo de un bot de turno, entender las necesidades desde nuestro lado es mucho más fácil, es mucho más sencillo, pero en otros lugares las necesidades por ahí no están claras. Entonces, los lugares donde están implementados hay que tener una interacción, un trabajo en equipo para poder entender cuáles son las necesidades y cómo puede satisfacerlas el bot y hacer un trabajo adecuado. Lo que estamos entonces en este momento para el bot de turnos en depurar y generar los diálogos correctamente, agregar algunas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, testearlo a full, tiene que estar testeado, probado, que no tenga errores. Y una de las cuestiones en las que tenemos particular énfasis es que el bot se pueda recuperar de error. Es decir, cuando llega un momento de error, no se quede en ese estado de error que ocurre muchas veces, que el bot no sabe qué contestar y siempre contesta lo mismo y que el usuario se encuentra en una situación de insatisfacción. Nuevos lugares, nuevos servicios, esos son los planes a futuro. ¿Preguntas? Sí. Dos consultitas. Una es, hasta ahora, ¿qué tiempo le ha llevado entrenar este bot con esto de correcciones, ajustes, refinamiento? Le contesto esa pregunta. Nosotros tenemos lo que se llama un modelo híbrido. El modelo híbrido es que normalmente la mayoría de los bots que ustedes ven por ahí trabajan con un modelo de aprendizaje automático de entrenamiento, con un entrenamiento hecho en algún otro dominio semejante y demás. Lamentablemente ese escenario no es factible hacerlo dentro de nuestra problemática. Entonces, para tener un bot andando, primero que nada, necesitamos entender las necesidades, necesitamos generar lo que se llama un modelo de lenguaje con datos de lenguaje. En este caso, los datos de lenguaje provienen de los datos de profesionales, los datos de lenguaje que uno, como especialista del área, puede imaginar como para diseñar, y datos adicionales que uno puede tener de interacciones realizadas. Esto no ha sido diseñado en principio para arrancar con entrenamiento previo, porque el entrenamiento previo no existe, sino ha sido diseñado para
poder ser generado por medio de diseño de conocimiento. Es decir, nosotros entendemos cuál es el problema,